Vamos a continuar después de estos cantos de alabanza, donde podemos ver que efectivamente somos una luz porque reflejamos a Jesucristo. La luz no es una luz propia de nosotros, sino es la luz de Cristo la que estamos reflejando, para que todos vengan al conocimiento de Él y que todos puedan tener la oportunidad y tomen la decisión, así como nosotros la tuvimos también, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de una escritura que viene en el libro de Isaías. Es la parábola de la viña, donde vamos a hablar precisamente de lo que Jesús nos pide, de lo que nosotros tenemos que hacer precisamente para no incurrir en el problema en el que incurrió el pueblo de Israel por su idolatría, por su infidelidad, por su inmoralidad y por su injusticia. Así es que vamos a empezar, si me permiten, haciendo una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos muchas gracias por el poder de tu Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor, así como los que están viendo el mensaje de manera virtual. Te damos gracias, Padre, porque tú has limpiado nuestros corazones. Cada día, Señor, descubrimos más cosas que no nos ayudan en el caminar contigo. Y tú, Señor, nos muestras que la luz de tu palabra, Señor, limpia esos rincones recónditos, oscuros de nuestra vida que necesitan todavía ser alumbrados por la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que esta palabra, Señor, este mensaje, lo que es tu palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el corazón de cada una de las personas que escuche este mensaje y que pueda ser, Señor, de bendición para su vida. Te damos muchas gracias, Padre. Yo te pido que no salgamos así como llegamos esta mañana, sino que verdaderamente obre el poder de tu palabra, Señor, en nuestros corazones y que tengamos una actitud diferente, una actitud llena de fe, llena de esperanza, llena de amor y de gozo por lo que tú, Señor, estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un pasaje que es la parábola de la viña. En este pasaje se usa la figura precisamente de una viña para representar la nación de Israel y que se representa a Dios como el cultivador, como el agricultor. Las viñas, para el que no sepa, que yo creo que todos saben, pero las viñas es ese campo sembrado de unas plantas, ¿verdad?, que dan un fruto que es el fruto de la uva. Por ejemplo, en el norte donde nosotros estuvimos viviendo, es muy común ver sembradíos de vid, de uva, y se usa para muchas cosas. Principalmente la uva es la materia prima del vino, y la calidad de la uva se mide precisamente por el azúcar que contiene la uva. O sea, hay uvas muy dulces en función del grado Brix, así se llama el grado con el que miden el azúcar en la uva. Es como se va vendiendo o como se va estableciendo el precio de la uva. Necesitan mucho cuidado, necesitan mucha atención y sobre todo estar pendientes de los frutos o de las ramas que empiezan a salir y que salen con uvas muy pequeñas o con uvas defectuosas. Porque estas uvas, al no contener el tamaño adecuado, pues van a ser uvas ácidas o agrias. Entonces, esta figura de la viña se usa para representar la relación entre Dios, la nación de Israel. Lo que nos dice es que el Señor fue el cuidador de esta viña. Él la cuidó, trajo la semilla desde lejos, plantó esas viñas, las mejores vides. La tierra estaba fértil, Él plantó esas uvas, quitó las piedras, limpió el terreno. La uva no necesita mucho espacio a su alrededor, pero sí necesita por la fuerza del árbol, necesitan una especie como de cruz, unas cruces de madera que se llaman tutores. Y ahí es donde descansa el árbol de la uva, precisamente para que salga derecho. Entonces, se limpiaron de todas las piedras, pero aparte el Señor colocó una torre de vigilancia dentro de ese terreno, dentro de ese viñedo, para protegerlo de los animales, de los ladrones que no se metieran a robar la uña. Y también esto le permitía a él producir mejores uvas. Y también
construyó un lagar. Un lagar era una especie de espacio donde se ponía una presa, ¿verdad?, para oprimir precisamente las uvas y generar el jugo. ¿Por qué? Porque la confianza que tenía el Señor en que la cosecha fuera buena, también anticipado construyó esa presa, ese lagar, para que se pudiera producir vino. Él esperaba una cosecha de uvas dulces, de uvas que verdaderamente fueran un buen fruto. Y el Señor hizo todo lo que pudo por mantener este viñedo, por producir una rica cosecha de uvas. Dios cuidó de Israel, llevándolo por el desierto, llevándolo a una tierra prometida, derrotando a todos sus enemigos, e hizo todo lo necesario para que la nación produjera una cosecha abundante de justicia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que produjeron uvas sin valor, uvas ácidas, uvas agrias, uvas que representaban la inmoralidad, la injusticia, la infidelidad, la idolatría. Y el cultivador, o sea, el Señor, tuvo que destruir ese viñedo. Esto fue una referencia precisamente a lo que se iba a venir para la nación de Judá. La invasión por parte de Babilonia en el año 586 a.C. Entonces, vemos aquí cómo en este pasaje que vamos a ver ahorita, también nos habla a nosotros que muchas veces es posible desanimarnos cuando miramos los acontecimientos que hay en nuestra ciudad, los acontecimientos que hay a nuestro alrededor, los acontecimientos que hay en nuestras propias familias. La injusticia parece prevalecer. Hoy las cosas cada vez están más torcidas, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y nosotros vemos que sin embargo Dios va a escribir el último capítulo de esta tierra. Dios va a consumar precisamente toda esta era, precisamente con un plan soberano, y en aquel día va a prevalecer para siempre la justicia. Entonces vemos en este pasaje que el fruto final que Dios buscaba precisamente en Israel fue el reconocimiento de un Mesías, el reconocimiento de Jesús. Sin embargo, el pueblo rechazó a Jesús, pero no todos, sino que hubo alguien todavía que pudo admitir y aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, acompáñenme por favor al libro de Isaías, uno de los profetas mayores, y vamos al capítulo 5, Isaías capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice el primero, es un versículo hermoso, el primer versículo. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Si vemos aquí también, el viñedo no solamente se puede plantar en un terreno plano, también se pueden aprovechar algunas laderas para sembrar precisamente las vides. El 2 dice: la había cercado, o sea, tendió una cerca alrededor de él, y despedregado, o sea, la limpió de toda piedra, y plantado de vides escogidas, o sea, uva grado Brix alto, que pudiera producir verdaderamente mucho azúcar, mucho fruto. Dice: había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, que era el lugar donde se iba a preparar el vino, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La uva silvestre es la uva que se da natural en el campo, que no tiene cuidado, que si le llueve bien, si no le llueve bien, pero al final es una uva que no va a tener azúcar, es una uva ácida, una uva agria. Dice el 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, toda su cerca, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, es decir, iba a ser pisada por todos. El 6: haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
O sea, un campo, un terreno que iba a quedar totalmente desolado y asolado. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Aquí lo que vemos es cómo esta lección muestra que la nación escogida por Dios debía llevar un fruto para llevar a cabo su obra. Es lo que el Señor había profetizado para el pueblo de Israel, para defender la justicia principalmente. Produjo fruto, sí, pero el fruto fue ácido, fue malo. Y no sé si a alguno le ha tocado alguna vez probar una uva ácida. Una uva ácida hace que hasta resientas en los dientes la acidez del fruto. Y lo que vemos es que este pasaje también utiliza un juego de palabras. Hay palabras hebreas aquí que se confunden, ¿sí? Se traducen como juicio y vileza, pero también suenan muy parecidas, así como las que se emplean para justicia y clamor. Por eso el versículo nos habla. Jesús dijo que por sus frutos los íbamos a conocer. Y nosotros debemos preguntarnos, últimamente, ¿hemos examinado nuestro propio fruto? ¿Es dulce o es un fruto ácido el que nosotros estamos produciendo? Si nos vamos al primer versículo, dice, ahora cantaré por mi amado, una vez. El cantar de mi amado, 2, ama a su viña. 3, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Aquí nosotros reconocemos inmediatamente que a quien se está refiriendo es a Jesús. ¿Quién sino Él puede ser el amado de todos nosotros? Aquí nos está hablando de una palabra de posesión y una palabra de amor, una palabra de afecto. Porque dice que Él es mío y es mi amado. Y también dice que Él es algo adorable en sí, algo a lo que nosotros debemos no solamente alabar, adorar, exaltar. Y es el ser más amoroso y adorable de todos los seres. Y nosotros lo amamos personalmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque Él es nuestro. El Señor es nuestro, Cristo es nuestro amado, y no podemos decir nada más que eso. En el versículo 2 nos dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Lo que vemos es que el Señor en nuestra vida también hace un trabajo extraordinario. Porque el Señor no solamente nos está ayudando a que nosotros nos demos cuenta de nuestro pecado, de nuestros errores, a veces de lo que hay en nuestro carácter, como es el orgullo, como es la codicia, como es el egoísmo, como es la falta de fe, como es el ser autosuficientes, como el tener un corazón duro. El Señor nos ayuda en todo eso, pero aparte dice que el Señor nos cuida. Y nosotros a simple vista, ahora sí que a vista de pájaro, nos podemos dar cuenta cómo nos cuida el Señor todos los días. Dice que Él nos libra de peligros ocultos. A veces no nos damos cuenta que hemos estado en peligro de muerte sin darnos cuenta, pero el Señor nos ha protegido. Nos ha protegido de enfermedades mortales. Aún y cuando se vino esa epidemia tan grande y tan fuerte, el Señor nos libró, nos cuidó y nos mantiene en pie hasta el día de hoy. Y también lo que vemos, no solamente nos cuidó, sino que el Señor también nos ha de alguna manera cuidado en el proceso de cultivar nuestra propia vida, de que nosotros seguimos conociendo a Dios, seguimos teniendo una relación con Jesús, seguimos amándolo, y el Señor nos muestra su amor cada día en todo lo que estamos haciendo, a través de nuestra propia vida, a través de la vida de los que nos rodean, de nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, de toda nuestra generación, nuestros nietos. Sin embargo, el Señor dice que Él esperaba uvas dulces, una buena cosecha de uvas dulces. Y lo que encontró, ¿qué fue? Lo que recibió, uvas ácidas, uvas agrias, uvas que agarran los dientes. Y el Señor tuvo que mandar su juicio, un juicio en el que el pueblo Israel, la tierra de Judá, fue invadida por Nabucodonosor, el de Babilonia. En el Salmo 80, si me acompañan al Salmo 80, dice, hiciste venir una vid de Egipto,
echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Salmo 88 y 9. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Señor trajo lo mejor de la semilla, lo mejor de la siembra, lo mejor del producto. Lo trajo desde lejos. Dice, echaste las naciones y la plantaste. El Señor al ofrecer, al prometer la tierra prometida a los israelitas, la limpió de todos sus enemigos y plantó un pueblo, plantó una nación que no era la mejor nación. Israel no fue elegida por ser la mejor nación, fue la nación última, podríamos decir, de todas las que el Señor había creado. Y sin embargo, por eso la eligió, por ser la más pequeña, la más insignificante. Pero vemos la obra grandiosa del Señor al liberarlos del pueblo de Egipto, al liberarlos del mundo, al establecer una nación, una tierra nueva para ellos, que fue la tierra prometida. Limpió, dice que limpió la viña, limpió de todos sus enemigos y plantó ahí a su nación, plantó la viña, plantó las vides nuevas. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces. Arraigar las raíces es que la raíz de la vid es una raíz profunda porque busca el agua. Las vides se siembran generalmente en tiempos desérticos, en terrenos desérticos, y por eso tiene que ir hacia abajo para buscar el agua. Entonces dice que limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenaste la tierra. También Jeremías nos habla de la destrucción de la viña. Y vamos a Jeremías capítulo 12, en versículo 10 y 11, dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. No hubo nadie que pudiera detener el mal que se le estaba haciendo a la nación de Israel. Los reyes que reinaron a la nación de Israel, a Judá, fueron reyes algunos buenos, muy poquitos, que tomaron en cuenta a Dios, pero la mayoría fueron reyes que le hicieron caso al paganismo que los rodeaba, a la idolatría, que promovieron más el que se crearan altares para dioses paganos que envolver sus ojos y obedecer a Dios. Ellos fueron responsables de guiar a Israel en el camino de Dios y eran los únicos a los que se debía la actual condición de Israel en ese tiempo. Por eso el Señor preparó un juicio y nosotros, como cabeza de hogar, como líderes en nuestra casa, debemos tener cuidado porque somos responsables de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, responsables de nuestra esposa, los que somos varones, responsables de nuestros hijos, responsables de nuestros nietos. Las mujeres, las esposas también son responsables de sus hijos, de todo lo que nosotros les demos a ellos. El alimento espiritual que les damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, debe ser comparado a esas vides buenas, de buen fruto, para que ellos a su vez también aprendan a dar fruto, buen fruto. Entonces, a partir de todo lo que el pueblo de Israel hizo, Dios decretó un juicio contra el pueblo de Israel, un juicio severo en su contra, y destruyó precisamente la viña que era la tierra, y fue la invasión a Judá. Así es que nosotros debemos tener cuidado de todo lo que el Señor pone en nuestras manos para que dé fruto y dé mucho fruto. Vamos a ver una parábola que dijo Jesús, que ilustró Jesús en Mateo, referente también a la parábola de la viña. Y vamos a Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versículos a partir del 33. Mateo capítulo 21, y dice a partir del versículo 33. Aquí en la Biblia el título es Los labradores malvados. Dice la Escritura: escuché otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, vamos a matarlo y apoderarnos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pero Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que vemos aquí es que Jesús ilustra esta misma parábola, pero fija bien los personajes que intervienen en este pasaje. Primero, el dueño de la viña, ¿quién es? Es Dios. La viña es el pueblo de Israel. Los labradores son los líderes religiosos judíos. Los agentes son los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y predicaron a Israel. El Hijo es Jesús y los otros labradores son los gentiles. Lo que Jesús estaba haciendo con esta parábola era poniendo al descubierto el complot que había en su contra para matarlo. Él descubrió aquí a los asesinos que pretendían matarlo, que eran los líderes religiosos. Pero también lo que vemos en el versículo 37 dice: finalmente les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. En su deseo de alcanzarnos con su amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su vida perfecta, sus palabras de verdad y su sacrificio de amor fueron para motivarnos a nosotros a que lo escuchemos y lo sigamos como Señor, porque si rechazamos su gracia, estamos rechazando a Dios. En el versículo 42 nos dice, es Jesús, dice: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores. Y a pesar de haber sido rechazado por muchas personas, sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio. ¿Cuál era el nuevo edificio? Nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no el edificio físicamente. Nosotros como personas, nosotros constituimos el cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, como miembros de una congregación, como partes de ese cuerpo de Cristo que tiene vida. El edificio no tiene vida, el edificio es el lugar donde nos reunimos. La vida se la damos nosotros, que somos partes de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros forma una parte específica del cuerpo de Cristo. En el versículo 44 nos dice que, por tanto, Él iba a ser una destrucción total, que la piedra iba a servir o para tropezar o para desmenuzar. Y aquí vemos que con esta metáfora el Señor nos está enseñando que una piedra puede afectar a la gente, a las personas, en formas diversas, dependiendo la manera en la que se relacionen con ella. Lo ideal es edificar sobre la piedra, sobre la roca que es Jesucristo. Eso es lo ideal, que nosotros estemos construyendo nuestra vida sobre esa roca que es Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús para nosotros es el fundamento de una nueva vida. Jesús ha traído un nuevo nacimiento para nosotros, nos ha revestido de una nueva naturaleza y tenemos que aprovechar esa nueva naturaleza para que nosotros construyamos nuestra vida a partir de ahí. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido en el pasado, como decíamos el otro día, ayer ya no existe para nosotros, ayer ya se acabó. Ya no podemos regresar y corregir lo que pudimos haber corregido, ya quedó ahí. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad de que nosotros nos arrepintamos de esos errores que cometimos, cambiemos la dirección y empecemos a construir sobre la roca que es Jesucristo. Porque en el juicio final, esa piedra puede hacer que tropiecen las personas con Él y va a aplastar a los enemigos de Dios. Cristo, la cabeza del ángulo, al final será la piedra que va a desmenuzar aquellos que rechazaron a Jesús. Por eso Él ahora nos ofrece la misericordia, nos ofrece el perdón.
Y nosotros no debemos perder el tiempo para decidir lo que el Señor nos está ofreciendo ahora. Él en su gracia y en su misericordia quiere ofrecernos a nosotros que podamos salir adelante y que nuestra vida verdaderamente tenga un cambio. Nuestra vida tiene que sufrir ese cambio porque Jesús es el que está trabajando, transformando nuestros corazones. No debemos esperar para decidir seguir a Cristo. No debemos esperar que el tiempo siga corriendo. ¿Cuántas veces decimos, pues lo vamos a hacer mañana? Y el mañana ya no llega para algunas personas. O lo vamos a hacer mañana, pero la oportunidad al día siguiente ya no está. Tenemos que actuar nosotros ahora. La decisión es ahora. Hoy es el día que estableció el Señor para amarlo y para conocerlo. Y Jesús nos habla también, nos describe lo que es la vid verdadera, lo que para Él significó el que nosotros fuéramos las ramas de ese viñedo, las ramas de esa vid. Y acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan, ahí adelante, al capítulo 15, donde nos habla Jesús que Él es la vid verdadera. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es una planta prolífica, es una planta que se desarrolla con mucha velocidad y también es muy generosa. Una sola vid produce muchísimas frutas, muchísimas uvas. Y en el Antiguo Testamento las uvas tenían un símbolo, un significado especial. Era la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra, como veíamos en el Salmo 80. En la comida de Pascua, el fruto de la vid simbolizaba la bondad de Dios para su pueblo. Era un símbolo muy especial. No solamente a través del vino, sino la fruta en sí, era la bondad de Dios para con su pueblo. Cristo es la vid y Dios es el labrador, que cuida de los pámpanos, que cuida de las ramas que están dando fruto, para lograr precisamente que ese fruto se dé, se mantenga. También la fruta, si vemos, en un principio es una fruta muy delicada. Ya cuando llega a cierto tamaño la fruta, adquiere cierta dureza en su cáscara. No sé, por ejemplo, si han comido, yo creo que todos hemos consumido uvas. La uva buena es una uva que truena cuando la muerdes. Su cascarita está dura, la fruta está muy consistente y es agradable morder y empezar a sentir el dulce sabor de la uva. Entonces, Cristo es la uva, Cristo es la vid, el árbol donde se da la uva, y Dios es el labrador que cuida de esas ramas para lograr que produzcan fruto. Los pámpanos somos todos nosotros los que nos declaramos seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Somos esas ramas en donde el fruto se va a ir dando. Y los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante la unión que tenemos con Cristo llevamos mucho fruto. Pero también a los que se tornan improductivos, a los que no dan fruto, a los que no se arrepienten o que se arrepintieron de seguir a Cristo y que han dado un paso a un lado, después de haberse comprometido superficialmente con Él, se les separará de la vid. Ya no tendrán derecho. ¿Y qué va a pasar? Ahorita vamos a ver. Ser improductivos es como estar muertos. Por lo cual, todas estas ramas, estos pámpanos que son improductivos, se cortan y los echan fuera para que se quemen. Ahora, cuando aquí habla de ser productivos, nos habla de que esa productividad tiene que surgir primero ¿en dónde? En nuestra propia vida, en nuestro carácter. No en lo que estamos haciendo afuera, sino esa productividad tiene que salir de nuestro corazón. Vencer el orgullo, vencer la mentira, la pereza, la flojera, vencer el egoísmo. Nosotros, acuérdense, somos cristocéntricos y a veces nos convertimos en egocéntricos. Porque lo que nos interesa es nuestra comodidad. Lo que nos interesa es que no nos muevan lo que ya, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Ya nos gusta nadar de a muertito. Todo lo tengo ya acomodado, no me lo muevan, porque así yo soluciono. Tengo control sobre todas las cosas. Entonces, cuando el Señor llama a que demos mucho fruto, el fruto primeramente tiene que salir de nuestro corazón.
El fruto tiene que salir de nuestro carácter, tiene que reflejarse en nuestra conducta. Tener iniciativa, ser diligentes, ser responsables. No solamente con lo de afuera, sino principalmente en nuestra propia vida. Y Jesús en los versículos 2 y 3 dice, en el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El 3 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí Jesús lo que nos está diciendo, la palabra del Señor es la que nos limpia. Nos limpia de toda maldad, el Señor nos perdona de todo pecado. Y nosotros estamos en un terreno limpio, nuestro corazón se va limpiando poco a poco. Y hay dos formas en que se poda la vid. Uno es quitar esas ramas que no están dando fruto, cortarlas, quitarlas y quemarlas. Y la otra es limpiar la rama. Limpiar la rama, cortarle precisamente los racimos de uva para que esa rama vuelva a fructificar, vuelva a dar más fruto. Y las ramas que llevan fruto se limpian precisamente para promover el crecimiento, o sea, que esa rama vuelva nuevamente a surgir. En otras palabras, a veces Dios tiene que disciplinarnos. Esa limpieza que se hace de la rama es que Dios nos disciplina. Pero Dios nos disciplina de una manera en la que no todos entendemos la disciplina. Porque muchas personas, cuando tú le preguntas, ¿qué entiendes por la disciplina?, inmediatamente piensan en la varita, piensan en el garrote, piensan en lastimar, en herir, en golpear. Pero Dios nos disciplina de una manera diferente. A veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no aceptamos, o que no creemos o no sabemos por qué vienen. Y es que Dios permite las cosas precisamente para fortalecer nuestro carácter, para madurarnos espiritualmente con lo que el Señor permite que nos pase. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco, porque no solamente son inútiles, sino que a menudo están afectando al resto del árbol. Entonces, las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, van a ser cortados de su poder vitalizador. Entonces el Señor lo que nos dice es que seamos productivos en nuestra propia vida primeramente. No en lo que estemos haciendo afuera, sino lo que está sucediendo en nuestro propio corazón. Dios es un Dios personal. Cristo mora en nuestro corazón. Nadie va a recibir a Cristo porque yo le diga, porque quien convence a la persona es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado a la persona que está preparada para recibir al Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor, nuestra tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Pero nosotros no vamos a convencer a nadie, menos a bibliazos o menos a golpes para que acepten a Cristo. Es el Espíritu Santo el encargado de hacer ese trabajo. Entonces, cuando una persona no lleva fruto para Dios o intenta bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, van a ser cortados y no van a recibir ya ese poder que Cristo da como la savia en el árbol. En el versículo 5 nos dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El fruto no se limita a ganar almas. Uno puede pensar, oye, pues el fruto es que yo vaya, predique, promueva y gane almas. Claro que tiene que ver. Pero en este capítulo, la oración respondida como mucho fruto son dos cosas. Es el gozo y el amor. Cuando nosotros tenemos gozo en nuestro corazón, alegría en nuestro corazón, es porque estamos permaneciendo en Cristo, porque estamos mostrando el amor hacia los demás. Y eso es algo muy importante que a veces pasamos por algo. El amor hacia los demás es que tú sientas que estás entregando algo, no físicamente ni materialmente, que estás entregando a lo mejor tu tiempo, un tiempo que a lo mejor es valioso para ti en otras cosas, pero lo estás haciendo por amor de Dios, el atender a una persona, a alguien que tiene una necesidad. Ahí es cuando tú estás dando fruto. Y también vemos cómo en otros versículos, principalmente en Gálatas y en Pedro, se mencionan frutos adicionales, que esos frutos son las cualidades del carácter que un hijo de Dios debe tener. Entonces nosotros nos vamos conformando de acuerdo a lo que el Señor nos da, y el dar mucho fruto tiene que ver con nuestro corazón, con la conducta que nosotros tenemos, lo que Dios está trabajando en nuestra propia vida para irnos limpiando de aquellas cosas que detienen nuestro crecimiento en el Señor. Y todo esto lo hacemos por fe.
El Señor fortalece nuestra fe en la medida que lo vamos conociendo más. En el versículo 6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecer en Cristo significa, primero, creer que Él es el Hijo de Dios, en primera de Juan 4:15. Segunda, recibirlo como Señor y Salvador personal de tu vida, Juan 1:12. Tercero, hacer lo que Dios dice, primera de Juan 3:24. Cuatro, seguir creyendo en el Evangelio, primera de Juan 2:24. Cinco, relacionarse en amor con la comunidad del creyente, Juan 15:12. O sea que nosotros tenemos primeramente que creer que Él es el Hijo de Dios, que fue lo primero que hicimos cuando aceptamos a Jesús, que lo recibimos como Señor y Salvador, que tratamos de hacer lo que Dios dice, aunque a veces pues no se puede o no lo podemos hacer o no lo queremos hacer, pero tratamos de hacer lo que Dios dice, que seguimos creyendo en el Evangelio como las buenas nuevas de salvación y que nos relacionamos en amor en nuestra iglesia, que nosotros somos hermanos en Cristo, que estamos unidos como un cuerpo en Cristo y que por el amor que Dios ha puesto en nosotros nos tratamos como verdaderos hermanos. Nos tratamos con amor, nos tratamos con respeto, nos tratamos también con alegría, con gozo. Dice la Escritura que nos gozamos con los que se gozan y que también lloramos y sufrimos cuando ustedes lloran o sufren. Ese es el amor que nosotros como hijos de Dios tenemos. El versículo 7 y 8 dicen: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que deseen y les será hecho. Y el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muchos, inclusive nosotros, en alguna ocasión, yo creo que ahora ya no tanto, o ya no, ¿verdad? Pero muchos tratamos muchas veces de ser personas buenas y sinceras, que hacíamos lo que era debido, ¿verdad? Porque tratábamos de ser educados. Pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de verdad es permanecer en Él. No importa cómo seamos, nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, Jesús está con nosotros y ya no tenemos que aparentar ser personas buenas y sinceras. Tenemos que ser como somos, porque así es como Dios nos ama. A pesar de cómo somos, Dios nos ama, porque somos sus hijos. Y nosotros permanecer cerca de Él es porque estamos unidos a Él. Somos esos pámpanos, esas ramas que seguimos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos de Él, nuestros esfuerzos no van a llevar fruto. Nuestros esfuerzos, van a ser como esas ramas que van a tener que ser cortadas porque no estamos dando fruto. Yo te pregunto, ¿recibes el alimento y la vida que ofrece Cristo? ¿Estás recibiendo? ¿Te estás alimentando de lo que dice la palabra del Señor? Y repito el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevan mucho fruto y sean así mis discípulos. Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se está glorificando. Es el resultado del trabajo del Señor en esa vid. Cada día el Señor envía el sol, envía la lluvia temprana, la lluvia tardía, para hacer crecer los cultivos, y alimenta cada planta y la prepara para que florezca. Y esta analogía de la agricultura nos muestra cómo Dios se glorifica cuando la gente establece una fuerte relación con Él, una fuerte relación con Cristo. Porque es el sustento también de que seamos verdaderos hijos de Dios, de que seamos creyentes cuando tenemos una relación personal con Él. Si no tenemos la relación personal con Él, pues no podemos sentirnos como sus hijos, porque como hijos de nuestros padres, pues nosotros hablábamos con nuestros padres, teníamos unas conversaciones con nuestros padres. En el mundo a lo mejor las conversaciones no eran sanas, o a lo mejor no eran las conversaciones adecuadas, a lo mejor eran más que conversaciones, eran debates, pero teníamos una relación hablando con ellos. Y por eso hoy nosotros tenemos el compromiso,
él debe ver la obligación de tener una relación personal con Él. Porque es como nosotros podemos llevar mucho fruto. Cuando nuestros oídos escuchan la voz del Señor, cuando somos sensibles a lo que Él está diciendo. Entonces, una fuerte relación con Él lo glorifica y empieza a traer mucho fruto en nuestras propias vidas. El versículo 11 nos dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. O sea, aquí nos habla de la alegría. ¿Y qué pasa cuando todo en nuestra vida aparentemente va bien? Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos. Pero cuando se presentan las dificultades, muchas veces nos empezamos a hundir en una depresión. El verdadero gozo trasciende cuando ese temporal que amenaza o que nos llega en las circunstancias nos lleva a regresar a nuestra relación personal con Jesús. Es cuando nosotros podemos encontrar la paz. Tenemos una lluvia, un tormentón en nuestra vida, pero la relación personal con Cristo nos lleva a sentir la paz, a sentir que Él nos escucha, al sentir que Él nos ayuda, al sentir que Él nos da consejo para liberarnos de todo lo que se viene encima. Entonces, nuestra alegría viene de una firme relación con Jesús. Es el gozo que nos da, independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están entrelazadas como la vid y los pámpanos, las ramas, con la de Cristo. Y Él nos ayuda a atravesar en la adversidad. Va con nosotros acompañándonos, sin hundirnos en depresiones que nos debilitan. Él nos ayuda a administrar la prosperidad que tenemos, sin trasladarnos, ¿verdad?, a alturas engañosas, sin andar como los astronautas. Oye, me está yendo súper bien, estoy teniendo prácticamente todo. Y bueno, dice la Biblia que cuídese el que se sienta firme. ¿Por qué? Porque la caída puede ser muy dura. Acordémonos que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Nada hemos logrado por nuestros propios méritos. Yo no dudo que seamos inteligentes, algunos más que otros tal vez, pero todo lo que tenemos proviene del Señor. Y a Él debemos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y toda la gloria y la honra. El gozo, la alegría de vivir con Cristo cada día nos mantiene equilibrados, alejados de todas aquellas circunstancias que a veces pareciera que vamos en una desmontaña rusa, ¿sí? O en un tobogán. Esa cercanía con Cristo es la que nos mantiene firmes, firmes sin movernos. Y también lo que nos dice el Señor, lo que nos dice Jesús, que nosotros debemos ser pacientes y que debemos mantenernos en oración. Acompáñenme a Santiago, capítulo 5, allá adelante. Santiago, capítulo 5. Y vamos a ver los versículos 7, del 7 al 8. Dice la Escritura: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor debe esperar con paciencia, con mucha paciencia, que crezca lo que sembró, que se empiece a dar. Él cultiva, siembra, cultiva, da mantenimiento a sus plantaciones, pero tiene que esperar. Él no puede apresurar el proceso para que la fruta se dé, ni tampoco lo puede retrasar. Él tiene que estar atento, porque el ciclo agrícola es un ciclo natural. Las temporadas para iniciar un cultivo tienen una fecha determinada y uno no puede dejar pasar esa fecha. El agricultor no puede decir, bueno, pues voy a pasar mañana, hoy amanecí muy cansado. No, si el día primero es el día que tiene que empezar la siembra, ese día tiene que empezar. Y es algo maravilloso de la creación del Señor, que tiene las fechas adecuadas, las fechas propicias, porque la agricultura tiene que ir de la mano con los periodos de temporal, los periodos de lluvia.
El agricultor tiene que tener conciencia, tiene que saber que el día que tiene que sembrar, ese día no puede esperar. La agricultura no espera. Y el día que tiene que empezar a cosechar, ese día también tiene que empezar, no puede retardar, porque la fruta se echa a perder. Entonces, no puede tomarse vacaciones, por ejemplo, durante el periodo en el que está su cultivo. Tiene que estar al pendiente. Y es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor está al pendiente de nuestra vida. A veces nosotros pensamos que Dios está por allá lejos, atendiendo otro asunto, está, no sé, pero el Señor siempre está con nosotros, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Nunca nosotros debemos sentirnos solos o abandonados, porque el Señor vive y mora en nosotros. Entonces, hay mucho por hacer para tener una buena cosecha. Y es una de las cosas más complicadas del campo. Por eso a veces uno siente tristeza que no haya apoyos hacia el campo. El campo es de donde proviene el principal alimento de nosotros. Y vemos ahora que la tierra, en lugar de sembrarse de semilla, se siembra de concreto. ¿Por qué? Porque la extensión poblacional está creciendo y hoy pues los campos se queman, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder meter concreto y seguir construyendo vivienda. Entonces, nosotros tenemos que aprender también a esperar con paciencia, así como nosotros sabemos que el regreso de Cristo es seguro y viene. Y nosotros nos estamos preparando, nos estamos capacitando para que cuando Él venga nos encuentre haciendo la labor que nos mandó a hacer. Pero también nosotros no podemos apresurar este ciclo, no podemos apresurar este proceso de la venida de Cristo, porque no nos corresponde ni podemos hacerlo. Solamente Dios sabe la fecha en la que vendrá. Pero mientras esperamos, hay mucho que hacer para que avance el reino de los cielos, que avance el reino de Dios en esta tierra. Y es a lo que debemos abocarnos, primeramente en nuestra propia vida. Entonces, tanto el agricultor como nosotros, como creyentes, tenemos que vivir por fe. Y el agricultor es un magnífico ejemplo de lo que es vivir por fe. Porque uno siembra una semillita, algo que a veces ni se percibe, y vemos el resultado cuando hay una buena cosecha. Simplemente ahorita, ya saben que se avecina un evento internacional a nivel mundial, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Y cuál es el principal producto que se consume ese día en Estados Unidos? El guacamole. El guacamole, ¿sí? Y vemos cómo el envío, la producción de aguacate, México es uno de los principales productores de aguacate en el mundo. Y buen aguacate, el mejor, de mejor calidad. Fue insuficiente lo que México envió. Envió prácticamente todo lo que México produjo de aguacate, porque es aguacate de exportación. Y digo, ya uno como mexicano que conoce el aguacate, pues te da también cosa que lo vayan a moler y a revolver, cuando el aguacate que conocemos pues es un aguacate para partirlo en rodajitas, ¿verdad? Disfrutarlo, no combinado con todo lo que le ponen al guacamole, ¿sí? Entonces, fue insuficiente la cosecha en México, que otros países ya siembran aguacate también, como es Colombia, Perú, Chile, y ya también están entrando a la competencia del aguacate. Pero es el día en que más aguacate se consume en todo el mundo. ¿Por qué? Por este evento mundial. Entonces, el agricultor, así como el creyente, como nosotros, debemos vivir por fe. Y cada uno de nosotros estamos llamados a dar mucho fruto, mucho fruto. Entonces, por esa fe, nosotros sabemos y nos estamos preparando que el resultado de nuestra conducta no es el que nosotros queramos hacer las buenas obras. Es el resultado de quien mora en nuestros corazones, es tan poderoso que la vida que cada uno de nosotros teníamos en el pasado la ha venido transformando. Ha venido a darnos una nueva vida y esa nueva vida produce hoy obras de bienestar, obras de ayuda hacia los demás, principalmente para nosotros, porque a quien reflejamos es a Jesucristo, no nosotros. Por eso nosotros debemos ser ese reflejo de Cristo y no conformarnos a nada, tampoco llegar a pensar que Cristo nunca va a volver, porque eso a lo mejor puede originar que nos regresemos al pasado. Tenemos que estar atentos y pendientes, siempre hacia adelante, buscando mientras Él llega cómo crecer el reino del Señor, cómo hacerlo crecer. Por eso nosotros debemos trabajar con fidelidad en la edificación de su reino. Tenemos que seguir trabajando porque el Rey vendrá
cuando nadie lo espera. El Rey vendrá de repente y será el significado de que la cosecha ha llegado. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así es como Jesús nos ha llamado, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos pámpanos, somos ramas que permanecemos en Él. Y como pueblo de Dios nosotros somos de un linaje escogido. Acompáñenme a Primera de Pedro 2, capítulo 9, allá adelantito. Primera de Pedro 2, 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy uno de los cantos o dos de los cantos que escuchamos nos hablaba, y la palabra que hablamos nos habla de la luz. La luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y nosotros reflejamos esa luz a todos los demás. Dice: nosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Muchas veces se habla del sacerdocio de todos los creyentes. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, las personas no se acercaban a Dios directamente, tenían un intermediario que era el sacerdote. El sacerdote actuaba como ese intermediario entre Dios y todo el pueblo, el pecador. Pero con la victoria de Cristo en la cruz, todo eso cambió. Porque ahora nosotros podemos llegar directamente a la presencia del Señor. Podemos llegar confiadamente al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a la presencia del Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en esa tarea de reconciliar al pecador convertido con Dios, así como nosotros también de pecadores convertidos fuimos reconciliados con el Señor. Y a menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas con los éxitos, los logros, las tareas, los triunfos que han logrado. Pero nuestra relación con Cristo debe ser mucho más importante que esos logros, que esos éxitos, que esas tareas, que esas riquezas o conocimientos. Porque hemos sido escogidos por Dios como su propiedad. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestro corazón tampoco. Se lo hemos entregado a Jesús. Y a veces como que se las arrebatamos para que nos las preste un ratito, ¿verdad? Un ratote para hacer lo que queremos. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad. Y hemos sido llamados a representarlo delante de todas las demás personas. Entonces, hay que recordar que nuestros valores vienen como resultado de que somos hijos de Dios. Nuestros valores ahora representan lo que el Señor ha venido alimentando en nuestro corazón. Esos son los valores que representamos ahora. Ya no son los valores del mundo. Ahora son valores que el Señor ha puesto en nuestro corazón: la humildad, la mansedumbre, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Ahora nosotros somos personas valiosas. Y somos valiosos por lo que Dios hace, no por lo que nosotros estamos haciendo. Dios es el que está haciendo la obra a través de nosotros. Por eso a veces, pues no vale la pena mortificarse, ¿verdad? Si Dios es el que está haciendo la obra en nosotros, pues nosotros somos instrumentos de Él. Y el Señor lo que quiere es que demos mucho fruto, mucho fruto. Que la verdad de nuestro corazón manifieste ese amor por los demás, pero después del amor que tenemos por Dios. Que nuestra prioridad sea Él y que el fruto que nosotros demos venga primeramente de nuestra forma de ser, de nuestro corazón. Decía que es importante ganar almas para el Señor, pero más importante que ganar almas es el fruto que da nuestro propio carácter. ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestra propia vida? ¿Realmente tenemos una relación personal con Jesús? ¿Realmente acudimos a Él en tiempo de necesidad? ¿Realmente tomamos en cuenta su consejo? ¿Realmente tomamos o lo tomamos en consideración para las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida? ¿Nuestro comportamiento refleja el carácter de Jesús? ¿Cada vez somos más semejantes a Él? ¿O seguimos caminando a ver qué sale? Nosotros somos hijos de Dios. Y como conclusión,
Voy a leer parte de un párrafo que encontré de un evangelista muy famoso, Charles Spurgeon. Y la verdad me llenó mucho, porque habla precisamente de la viña del Señor. Dice: la manera encantadora en que nuestro Señor se vincula con nosotros está acompañada de palabras que nos recuerdan nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. La viña de nuestro amado, se está refiriendo al versículo 1 del capítulo 5 de Isaías, dice: la viña de nuestro amado. ¿Qué otra viña puede ser sino nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra vida? ¿Qué otra viña puede tener el Señor que no sea nuestra propia vida, nuestro propio corazón, nuestra naturaleza? Está hablando, fíjense, está hablando del corazón, de nuestra naturaleza y de nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra naturaleza y nuestra vida. Somos suyos y lo somos por la misma razón que cualquier otra viña le pertenece a su dueño. Él nos hizo para que fuéramos su viña, la viña del Señor. Por naturaleza, lo único que producíamos eran espinos y cardos. ¿Sí saben lo que son los espinos y los cardos? Son plantas generalmente que se dan en el desierto. El espino es un árbol que llega a medir hasta 3 metros de altura y está lleno de ramas y de espinas filosas. El cardo es un árbol un poco más pequeño, mide 1 metro más o menos, pero habla de que sus carnes, sus maderas son tan fuertes que se usan para la industria. Sin embargo, el pasar por donde hay espinos y cardos es prácticamente imposible, porque sus ramas están llenas de espinas y pues para pasar te lastimarías. Dice: lo único que producíamos era espinos y cardos antes de venir a aceptar a Jesús, pero Él nos compró por un precio, nos cercó, ¿sí?, nos limitó, nos separó para Él y luego nos plantó y nos cultivó. Todo lo que hay en nosotros que puede producir buen fruto se debe no a que eres muy bueno o a que eres muy inteligente o a que sabes mucho. Todo se debe a su creación, a su cuidado y a su protección. De manera que si somos viñas, somos sus viñas y con gusto y alegría aceptamos ser las viñas del Señor. Entonces, como viñas del Señor, tenemos que trabajar en producir buen fruto. No permitir que seamos esas ramas que dan uvas agrias, uvas ácidas, con el riesgo de ser cortadas y echadas al fuego. Ser pámpanos, ramas que damos buen fruto a través de nuestra propia vida, con nuestro carácter, amando a Dios primeramente y amando también a todos los demás. Dice la Escritura que primeramente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias al Señor, porque todos nosotros hemos sido llamados a dar fruto, buen fruto y fruto en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres el dueño de esta viña que soy yo. Eres el dueño, Señor. Y tú has limpiado nuestro terreno, Señor. Nos compraste por un precio, el de la vida de Jesús. Y te damos gracias porque nos delimitaste y nos separaste para Él. Y luego, Señor, tú nos has plantado y nos has cultivado. Y todo lo que hay en nosotros, Señor, proviene de tu creación, de tu cuidado, de tu protección. En el pasado solo producíamos espinos y cardos, nada que se pudiera aprovechar. Pero hoy, por la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, en este nuevo nacimiento, en esta nueva vida, hoy nosotros, Señor, podemos dar mucho fruto. Esa uva dulce, grado Brix, que sirve no solamente para preparar el vino, sino para degustarse, Señor, para disfrutar el fruto de nuestro trabajo, Señor, el fruto de nuestro carácter. Tú lo bendices y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
porque nuestra oración es que no haya nada en nuestro propio ser que no le pertenezca a Cristo. Gracias, Señor, oramos porque cada pulso, cada respiración le pertenezca a Él. Que te alabemos, como dice la Escritura, con todo lo que somos. Todo mi ser que te alabe, Señor. Gracias, Padre, gracias por habernos rescatado del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Gracias, Señor, porque tenemos vida abundante que Jesús vino a mostrarnos. Tenemos libertad para pensar, libertad para expresarnos, libertad para creer, y te damos gracias. Gracias porque la obra es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque la viña de nuestro amado, la vida de Jesús, nos ha llenado con buena semilla. Nos ha llenado y nos ha cultivado para prepararnos y dar mucho fruto. Señor, no permitas que nada dañe los viñedos que estamos a tu servicio. Que nada nos aparte de ti. Que cualquier obstáculo que pretenda dañarnos, Señor, sea desechado, sea destruido en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, tú pusiste una torre de vigilancia para que ningún animal, ningún ladrón, ningún engañador como es Satanás, que quiere robar, matar y destruir, penetre en las viñas que te pertenecemos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque la viña de nuestro amado es la viña de Cristo Jesús, al que amamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan especial que tú has provisto, Señor, y que nos has dado el privilegio de compartir tu palabra, tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque Jesús es nuestro. Él es nuestro amado y nosotros somos de Él. Gracias porque lo amamos con todo el corazón, con toda nuestra mente, alma y fuerza, porque Él es nuestro amado. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos dispuestos a dar el fruto que tú esperas, fruto dulce, fruto que se aproveche, fruto productivo, y nos mantenemos activos en el servicio a Cristo. Te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos seguir adelante, avanzando en extender tu reino. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has estado haciendo, lo que estás haciendo ahora y lo que vas a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en la viña de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te damos gracias porque la obra que tú has iniciado, tú la vas a terminar, porque nadie puede destruir tus planes y nadie, Señor, puede ir contra ti. Te damos gracias porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién va a poder combatir con nosotros? Nadie. Gracias porque tú nos proteges y nos libras de peligros ocultos, de enfermedades mortales, porque la piedra que desecharon, la piedra del ángulo que es Jesucristo, es la base del fundamento de nuestra fe. Queremos conocerte más, Señor, a través de la enseñanza de Jesús, y queremos poner en práctica tu palabra, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ya saben, son viñas ya fertilizadas para dar mucho fruto. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el viernes 16 en la reunión de varones a las 8. Y mañana tenemos la oración, el miércoles también, y el jueves los discipulados. Están todos cordialmente invitados, y que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.